Era medianoche en el rancho Los Álamos, cuando Mercedes Villanueva metió la mano en el cubo de los desperdicios. Sus dedos encontraron un trozo de pan duro, oscuro, olvidado por todos. Lo llevó a su boca en silencio, con los ojos cerrados, como si así pudiera fingir que era otra cosa, como si así pudiera fingir que era otra persona. Tenía 22 años y llevaba 3 días sin comer una comida de verdad. Había dormido entre los fardos de heno, tapada con un costal vacío, rezando para que nadie la descubriera. Había llegado al rancho a pie, con los zapatos rotos y la dignidad intacta, buscando trabajo. Nadie la había contratado. Nadie le había ofrecido ni un vaso de agua. Pero esa noche, alguien la vio. Desde las sombras del establo, un par de ojos oscuros la observaban en silencio. No con desprecio, no con lástima, con algo mucho más poderoso, con reconocimiento, como si ese hombre hubiera visto ese mismo dolor antes, en otro tiempo, en otro rostro que también amaba. Bien, ese hombre era Jerónimo Aguirre, el dueño del rancho. Joven, apache, serio como las montañas que lo rodeaban, y lo que sintió al verla no fue incomodidad ni enojo, fue una sacudida profunda en el pecho, la clase de sacudida que cambia el rumbo de una vida entera. Lo que sucedería entre ellos en los meses siguientes, nadie lo hubiera podido predecir. Ni el pueblo que los juzgó, ni los que intentaron separarlos, ni ellos mismos. Porque algunas historias no se planean, simplemente ocurren, con la misma fuerza inevitable con que el río encuentra el mar. Esta es la historia de una mujer que llegó con hambre y se fue con todo. Y de un hombre que tenía todo pero le faltaba lo único que importa de verdad. Esto es lo que pasó esa noche en el rancho Los Álamos y lo que nunca volvió a ser igual después. El sol de Arizona caía con furia ese mes de agosto sobre el pueblo de Santa Catalina del Río. Las calles de tierra roja se vaciaban al mediodía, cuando el calor aplastaba todo intento de movimiento. Las mujeres cerraban las ventanas, los hombres buscaban la sombra de los mezquites, y los perros dormitaban debajo de los portales con la lengua afuera, resignados al verano. Fue en ese calor espeso cuando Mercedes Villanueva entró al pueblo cargando un bolso de tela desgastado en el que llevaba todo lo que poseía en el mundo. Una muda de ropa, una fotografía de su madre, un rosario de madera y 16 centavos. Había caminado 2 días desde el pueblo de Nogales, cruzando caminos polvorientos, durmiendo bajo las estrellas con el corazón apretado de miedo y determinación a partes iguales. Tenía el cabello oscuro cubierto por un pañuelo descolorido y los ojos color miel que su madre decía que eran una herencia de una abuela andaluza a quien nadie había conocido. Caminaba con la espalda recta, a pesar del cansancio, como si la dignidad fuera lo único que no podía permitirse perder. Y en eso, su madre siempre había tenido razón. Lo último que se suelta es la dignidad. Había llegado a Santa Catalina del Río buscando trabajo en cualquier rancho que lo ofreciera. Cocinar, limpiar, cuidar animales, lo que fuera. En Nogales, las cosas habían ido mal. El pequeño negocio de su padre había cerrado. La casa había sido vendida para pagar deudas y su familia se había dispersado como semillas al viento. Ella, la mayor de 4 hermanos, había decidido buscar fortuna sola antes de ser una carga para nadie. Las puertas del pueblo se le cerraron una por una. En la tienda de don Aurelio Castañeda le dijeron que no necesitaban a nadie. En la fonda de doña Pilar Reyes le ofrecieron un plato de comida a cambio de fregar los trastos, pero trabajo fijo no había. En el único hotel del pueblo, el señor Bernal la miró de arriba a abajo con una expresión que Mercedes reconoció de inmediato y prefirió no decodificar. Dio media vuelta antes de que él terminara de hablar. Al caer la tarde, hambrienta y sin ningún lugar a donde ir, Mercedes siguió el camino de tierra que salía del pueblo hacia el norte, donde le habían dicho que estaba el rancho más grande de la región. El rancho Los Álamos, le habían dicho, pertenecía a un hombre joven llamado Jerónimo Aguirre. Nadie le dijo mucho más, solo que era apache y que era serio. Eso fue suficiente para que la mayoría de los jornaleros buscaran trabajo en otro lado. Para Mercedes, en ese momento,
Era la única puerta que no había probado todavía. El rancho Los Álamos era más grande de lo que Mercedes había imaginado. Desde el camino de entrada, bordeado por álamos altos que temblaban con el viento del desierto, se podían ver los corrales, el granero, la casa principal de adobe blanqueado y varias construcciones menores donde vivían los peones. Era un lugar organizado, limpio, serio, como su dueño, aunque ella no lo sabía todavía. Mercedes llegó cuando el sol ya se hundía detrás de las montañas. Se asomó por la puerta del granero, vio que estaba vacío y tomó la decisión que cambiaría su vida: entrar y pasar la noche ahí. No era robar nada, se dijo. Solo era guarecerse del frío de la noche del desierto que llegaba de golpe después del calor del día, sin aviso y sin piedad. Al amanecer pediría trabajo. Si no se lo daban, seguiría caminando. Esa primera noche durmió entre los fardos de heno, arropada con un costal de yute que encontró colgado en un clavo. Soñó con la cocina de su madre, con el olor del caldo de res hirviendo, con el sonido de las tortillas aplastándose contra el comal caliente. Se despertó con el estómago vacío y los ojos llenos de lágrimas que no había planeado derramar. El segundo día escuchó voces en el rancho y no se animó a salir. El tercero tampoco. El miedo es así. Se instala despacio y luego ocupa todo el espacio. Mercedes comía lo que encontraba: un puñado de granos de maíz que había caído de un costal, unas semillas que los caballos habían dejado en su comedero, y aquella noche, el pan duro del cubo de los desperdicios que estaba cerca de la cocina principal. Fue en ese momento, con el pan duro entre las manos temblorosas, cuando Jerónimo Aguirre salió del establo. Había estado revisando a una yegua que cojeaba desde la tarde. Traía la linterna apagada porque conocía ese patio de memoria. Con los ojos cerrados podía caminarlo. Y así fue como la vio. Una silueta pequeña, inmóvil junto al cubo de desperdicios, con un trozo de pan oscuro llevado a los labios. Jerónimo se detuvo. Podría haber gritado, podría haber llamado a sus peones, podría haber hecho muchas cosas que en ese instante le cruzaron por la mente. En cambio, se quedó quieto durante un largo momento, mirándola en la oscuridad, y sintió que el pecho se le apretaba con una emoción que no esperaba encontrar esa noche. No era enojo, era algo mucho más difícil de nombrar y mucho más difícil de ignorar. «No te muevas», dijo Jerónimo, y su voz salió más suave de lo que él mismo esperaba. No era una orden, era casi una súplica, como si tuviera miedo de que, si ella se movía, todo aquello se deshiciera y volviera a ser solo una noche ordinaria en el rancho. Y él ya sabía en ese momento que no quería eso. Mercedes soltó el pan. El plato de porcelana gastada cayó al suelo sin romperse. Ella retrocedió 2 pasos, pegó la espalda contra la pared de adobe y lo miró con esa expresión que tienen las personas acorraladas. Mitad miedo, mitad orgullo herido que se niega a rendirse del todo. Sus ojos miel brillaban en la oscuridad con una intensidad que Jerónimo no olvidaría en mucho tiempo. «No vine a robar», dijo ella, y su voz no tembló. Eso lo sorprendió. «Solo vine a pedir trabajo y me quedé esperando el momento. Puedo irme ahora mismo si usted quiere. No le daré más problemas». Hizo una pausa breve y añadió, con una seriedad que venía de muy adentro: «Pero si me da la oportunidad, le juro que trabajaré más duro que cualquier hombre de su rancho». Jerónimo la observó en silencio durante un instante que a Mercedes le pareció eterno. Luego hizo algo que ella no esperaba. Entró a la cocina, encendió la lámpara, puso una olla al fuego y comenzó a calentar el caldo que había quedado de la cena. Sacó un plato limpio, cortó pan fresco del que guardaba en la alacena y puso todo sobre la mesa de madera sin decir una sola palabra. «Siéntate», dijo finalmente, y señaló la silla frente al plato. No era una invitación amable ni una demostración de caridad. Era simplemente lo que correspondía hacer. Jerónimo Aguirre había crecido escuchando a su abuela decir que nadie con hambre debía quedarse sin comer cerca de su fuego. Esa noche, esa enseñanza antigua era más fuerte que cualquier otra consideración. Mercedes se acercó a la mesa con pasos lentos. Se sentó en el borde de la silla,
con la espalda recta y las manos sobre el regazo, y miró el plato humeante como si no pudiera terminar de creer que era real. Luego levantó los ojos hacia Jerónimo, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, y en ese cruce de miradas sucedió algo silencioso e irreversible, algo que ninguno de los dos supo nombrar todavía, pero que ambos sintieron con la misma claridad con que se siente el primer frío del otoño. A la mañana siguiente, Jerónimo reunió a los peones del rancho y les anunció que había una nueva empleada en la cocina. Su nombre era Mercedes Villanueva y respondía directamente a él. No hubo explicaciones adicionales ni preguntas permitidas. Jerónimo Aguirre no era hombre de dar explicaciones sobre sus decisiones, y todos en el rancho lo sabían desde hacía tiempo. Mercedes empezó ese mismo día. Se levantó antes del amanecer, encendió el fuego de la cocina, calentó agua para el café y comenzó a preparar el desayuno para los 12 hombres del rancho. Trabajaba con una velocidad y una precisión que hablaban de años de práctica desde niña. Sus manos se movían sin vacilar, como si la cocina fuera el único lugar del mundo donde se sentía completamente segura. Los peones la miraron al principio con esa mezcla de curiosidad y reserva que tienen los hombres de campo cuando llega alguien nuevo. Rosendo Fuentes, el capataz, un hombre de 50 años con bigote espeso y manos como paletas, fue el primero en acercarse a la cocina con una excusa cualquiera. Salió con una taza de café en la mano y la expresión de quien acaba de probar algo que no esperaba que fuera tan bueno. «Cocina como las abuelas», le dijo esa tarde a Jerónimo, con un respeto genuino en la voz. Era el mayor elogio que Rosendo Fuentes podía dar a alguien. Jerónimo lo escuchó sin comentar nada, pero esa noche, cuando revisó el libro de cuentas del rancho, sumó el salario de Mercedes con la misma naturalidad con que sumaba el de cualquier otro empleado, sin dudarlo un instante. En los días que siguieron, Mercedes fue descubriendo el rancho como quien descubre un idioma nuevo. Despacio, con atención, aprendiendo sus silencios y sus ritmos. Aprendió que los caballos de Jerónimo tenían nombres y que él los llamaba por cada uno. Aprendió que los domingos había silencio absoluto en el rancho, desde el amanecer hasta el mediodía. Aprendió que había una habitación en la casa principal que siempre estaba cerrada con llave. Y aprendió, sobre todo, que Jerónimo Aguirre era un hombre de pocas palabras pero de gestos enormes, que dejaba un vaso de agua fresca en la cocina cuando sabía que ella había tenido un día largo, que reparaba sin que se lo pidieran cualquier cosa rota que ella hubiera mencionado de paso, que la miraba a veces desde lejos con una expresión seria que no era frialdad, sino todo lo contrario. Era la expresión de alguien que está tratando muy fuerte de no mostrar lo que siente. El pueblo de Santa Catalina del Río era pequeño, y como todos los pueblos pequeños, tenía una memoria larga y una lengua más larga todavía. Las habladurías llegaron antes de lo esperado. Decían que una mujer desconocida vivía en el rancho del Apache. Decían que había llegado sin papeles, sin referencias, sin familia. Decían muchas cosas, la mayoría de ellas equivocadas, todas ellas dichas con la misma convicción. Doña Remedios Palafox, que tenía la tienda de telas frente a la iglesia y consideraba que esa posición le daba derecho a opinar sobre todo lo que ocurría en el pueblo, fue la primera en visitar el rancho con el pretexto de vender unos rollos de tela que nadie le había pedido. Llegó en su carreta con sombrero de paja y expresión de inspectora y salió media hora después con menos certezas de las que había traído. Mercedes la había recibido en la puerta de la cocina, con el delantal puesto y las manos todavía harinazdas, y le había hablado con una cortesía tan natural y tan firme que doña Remedios no encontró el ángulo para ninguna de las preguntas indiscretas que había preparado en el camino. Solo pudo comprar su propio pretexto, un rollo de tela azul que no necesitaba para nada. Pero el murmullo no paró. Al contrario, creció cuando el mes siguiente Jerónimo apareció con Mercedes en la feria del pueblo, caminando a su lado con esa seriedad suya que algunos confundían con arrogancia y que en realidad era simplemente la forma que él tenía de estar presente en el mundo. Algunos los miraron, algunos susurraron. Jerónimo no desvió la mirada ni un instante.
Fue en esa feria donde apareció Rodrigo Castellanos, hijo del hacendado más rico de la región, el hombre que desde hacía 2 años intentaba comprar las tierras de Jerónimo sin éxito. Rodrigo era de esos hombres que sonríen con la boca pero no con los ojos, y ese día sonrió de esa manera cuando vio a Mercedes y dijo, lo suficientemente alto para que varios lo escucharan: con que el Apache ya tiene quien le cuide la casa. ¡Qué tierno! Jerónimo se detuvo. El silencio a su alrededor se volvió denso. Mercedes puso una mano breve sobre el brazo de Jerónimo, un gesto tan pequeño y tan claro al mismo tiempo. Él la miró. Ella negó levemente con la cabeza. Y Jerónimo, que había aprendido desde niño que no toda batalla merece el mismo tipo de respuesta, dio media vuelta y siguió caminando. Fue el momento en que Mercedes supo que ese hombre era diferente a cualquier otro que había conocido. Disams había una habitación en la casa principal que Mercedes nunca había visto abierta. Estaba al fondo del corredor, junto a la ventana que daba al cerro del norte, y tenía una cerradura de hierro que brillaba como si alguien la puliera con regularidad. Los peones nunca la mencionaban. Rosendo Fuentes, que respondía a las preguntas de Mercedes con una paciencia de abuelo, se ponía serio cada vez que el tema se asomaba y cambiaba de conversación con una habilidad que parecía ensayada. Mercedes no preguntó directamente. Había aprendido que en el rancho, Los Álamos, existía una forma de silencio que debía respetarse, igual que se respeta el silencio de las iglesias o de los cementerios. Pero una tarde de lluvia, cuando Jerónimo creyó que todos los demás habían salido, Mercedes lo vio entrar a esa habitación con una pequeña corona de flores silvestres en la mano, y escuchó, desde el corredor, el sonido de una voz hablando muy quedo. Esa noche, después de la cena, Jerónimo se quedó más tiempo del habitual en la cocina. Mercedes sirvió 2 tazas de té de manzanilla, las puso sobre la mesa y se sentó frente a él sin decir nada. El silencio entre ellos nunca había sido incómodo. Era más bien como un acuerdo entre 2 personas que sabían que las palabras importantes no se apresuran. «Era mi madre», dijo Jerónimo finalmente, mirando la taza entre sus manos. «Murió hace 3 años, en esa habitación. Yo no he podido cambiar nada de lo que ella dejó ahí». Hizo una pausa larga. Algunos días entró a hablarle. «Sé que es extraño». No levantó los ojos cuando lo dijo, como si esperara un juicio que estaba acostumbrado a recibir. «No es extraño», respondió Mercedes, y lo dijo con una calma tan serena que Jerónimo finalmente la miró. «Mi madre también murió hace 2 años. Yo le hablo todas las noches antes de dormir. Le cuento cómo me fue el día». Sonrió apenas, con esa sonrisa pequeña que usaba cuando algo le llegaba muy adentro. «Creo que nos siguen escuchando, solo que desde un lugar donde ya no necesitan responder». Jerónimo no dijo nada más esa noche, pero cuando Mercedes se levantó para irse a su cuarto, él dejó sobre la mesa, junto a su taza vacía, la pequeña piedra de turquesa que siempre llevaba en el bolsillo. Era la piedra que su madre le había dado el día que él tomó posesión del rancho. Era lo más valioso que tenía, y lo dejó ahí sin explicaciones, como quien pone una palabra sobre la mesa cuando no encuentra la forma de pronunciarla. Rodrigo Castellanos no era hombre de olvidar una afrenta, y la presencia de Mercedes en el rancho de Jerónimo se había convertido para él en algo que iba más allá del orgullo herido. Era un problema estratégico. Mientras Jerónimo tuviera a alguien que se preocupara por él, que le ordenara el mundo doméstico y le diera una razón para quedarse enraizado en esas tierras, las negociaciones para la compra del rancho no avanzarían nunca. Un martes por la mañana, llegó al rancho el notario Evaristo Mendoza con un sobre sellado. Decía que había recibido una denuncia anónima sobre una trabajadora sin documentos legales en el rancho Los Álamos. La autoridad del condado requería verificar la situación. Jerónimo leyó el papel 2 veces, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Su expresión no cambió en lo absoluto. Mercedes estaba en la cocina cuando Jerónimo entró y le explicó la situación con la misma serenidad con que le habría explicado que iba a llover por la tarde. Ella escuchó sin interrumpirlo. Luego abrió el bolso de tela que guardaba debajo de su cama y sacó un sobre amarillento con sus documentos de nacimiento
y una carta de referencia firmada por el párroco de Nogales. Los puso sobre la mesa sin drama. «Siempre los tuve», dijo simplemente, «solo que nadie me los había pedido». Jerónimo tomó los documentos, los revisó con atención y asintió una sola vez. Luego los guardó en su escritorio bajo llave, como si fueran algo que valiera la pena proteger. Esa tarde fue personalmente a la oficina del notario Mendoza con los papeles en orden. La denuncia fue archivada antes de que acabara el día, pero Rodrigo Castellanos no se detuvo ahí. 2 semanas después, corrió el rumor en el pueblo de que Mercedes había llegado huyendo de algo turbio en Nogales, que había un hombre buscándola, que ella no era lo que aparentaba. Era mentira de principio a fin, pero los rumores no necesitan ser verdad para hacer daño. Solo necesitan ser repetidos con suficiente convicción. La noche en que el rumor llegó a oídos de Jerónimo, a través de Rosendo, que lo escuchó en la cantina, Jerónimo salió a dar una caminata larga por las tierras del rancho. Caminó durante 1 hora bajo el cielo lleno de estrellas de Arizona, con las manos en los bolsillos y los pensamientos en orden. Cuando volvió, tomó papel y pluma y escribió una carta. Al día siguiente, la mandó con un peón a la casa de Rodrigo Castellanos. La carta decía una sola cosa, con la letra apretada y firme que era la escritura de Jerónimo. «Las tierras no están en venta, tampoco la reputación de las personas que trabajan para mí. No vuelva a este rancho». Octubre. Llegó al rancho con vientos fríos que bajaban del cerro y sacudían los álamos con una violencia cariñosa. Mercedes llevaba ya 3 meses en los álamos y había encontrado en ese lugar algo que no esperaba encontrar: una especie de paz. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz más difícil, la de quien los tiene y aún así se siente capaz de enfrentarlos. Pero esa paz se quebró una mañana cuando llegó una carta de Nogales. Era de su hermano menor, Esteban, el más joven de los 4. Decía que su padre había caído muy enfermo, que los médicos pedían dinero que nadie tenía, que los hermanos estaban dispersos y asustados y que Esteban, de 16 años, estaba cargando solo con todo. La carta terminaba con 4 palabras que Mercedes leyó 3 veces seguidas. «Te necesitamos aquí, hermana». Esa tarde Mercedes no salió de su cuarto. Nadie preguntó. En el rancho Los Álamos, cada quien respetaba el espacio del otro, y ese era uno de los valores que Jerónimo había establecido sin necesidad de palabras. Pero a la hora de la cena, cuando Mercedes no apareció a poner los platos en la mesa, Jerónimo fue a la cocina, preparó la cena él mismo con más torpeza que habilidad y dejó un plato cubierto frente a la puerta de Mercedes sin llamar. A la mañana siguiente, Mercedes fue a buscarlo al corral. Tenía los ojos que delataban una noche larga y la expresión de quien ha tomado una decisión difícil y ya no puede volverse atrás. Le contó de la carta, de su padre, de Esteban, de Nogales. Le dijo que tenía que irse, que no sabía por cuánto tiempo, que no tenía manera de pagar el dinero que necesitaba su familia, que lo sentía mucho. Jerónimo la escuchó hasta el final. Luego fue a su escritorio, abrió la caja donde guardaba el dinero del rancho y contó en silencio un fajo de billetes que puso en un sobre cerrado. «Es un adelanto de salario», dijo, y se lo extendió. «Pagas cuando puedas, o no pagas, no importa». Mercedes lo miró durante un segundo largo. Luego tomó el sobre y por primera vez desde que había llegado al rancho dejó caer una lágrima. Solo una, rápida, que se limpió enseguida como si le avergonzara. «Voy a volver», dijo Mercedes, y lo dijo mirándolo a los ojos con esa seriedad suya que no dejaba lugar a dudas. «No lo digo por el dinero, lo digo porque este lugar ya es mío también, aunque nadie me lo haya dicho con palabras». Jerónimo asintió una vez, despacio, y en ese gesto contenido había más promesas que en cualquier discurso. Mercedes partió esa tarde hacia Nogales con el corazón partido en 2 mitades iguales, una hacia adelante y una hacia atrás. Pasaron 6 semanas. El rancho Los Álamos funcionó como siempre, porque los ranchos no pueden darse el lujo de pararse a esperar. Rosendo Fuentes contrató a una cocinera temporal, una señora de mediana edad llamada Consuelo, que hacía bien su trabajo
y que no entendía por qué el patrón se asomaba a veces a la cocina con una expresión de quien busca algo que sabe que no va a encontrar. En Nogales, Mercedes se instaló en la casa de una vecina que había conocido a su madre y que le abrió la puerta sin preguntar nada a cambio. Con el dinero de Jerónimo pagó al médico, compró los remedios, reorganizó la vida de su familia con esa energía práctica y amorosa que era su manera de querer a los suyos. Su padre mejoró despacio, como mejoran los hombres de campo, sin dramas y sin prisas, pero con una solidez que va creciendo cada día. Pero algo en ella había cambiado, algo que ella misma tardó en reconocer porque estaba ocupada en otras cosas, y a veces los sentimientos esperan pacientemente a que uno tenga tiempo de mirarlos. Una noche, sentada en el portal de la casa de la vecina, mirando las estrellas de Nogales que no eran tan brillantes como las del desierto abierto, Mercedes entendió que lo que sentía no era solo gratitud, era algo más profundo, más antiguo, más difícil de manejar. Escribió una carta a Jerónimo. La escribió y la rompió. Escribió otra. La rompió también. A la tercera carta no la rompió. Era corta. Mi padre está mejor. Esteban está bien. Yo también. Vuelvo el viernes, si todavía me necesitan en el rancho. Era una carta modesta, casi fría, que no decía ni la mitad de lo que Mercedes quería decir. Pero la mandó igual, porque a veces lo modesto es lo más honesto. El viernes, cuando la carreta en que venía Mercedes dobló por el camino de los Álamos, Jerónimo estaba en el corral revisando una cerca que no necesitaba revisión. Rosendo Fuentes estaba de pie junto al granero con los brazos cruzados y una expresión que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. Los peones habían encontrado razones diversas para estar cerca del patio central esa mañana. Mercedes bajó de la carreta con su bolso de tela en la mano. Miró el rancho, miró los álamos, miró el cielo azul profundo de Arizona. Luego miró a Jerónimo, que se había acercado despacio y se había detenido a 2 pasos de ella. No se dijeron nada durante un momento. No hacía falta. Rosendo Fuentes tosió discretamente. Alguien en el grupo de los peones hizo un comentario en voz baja que provocó una risa rápida y contenida. Y Jerónimo, por primera vez desde que Mercedes lo conocía, sonrió. Una sonrisa real, entera, sin reservas. Las semanas que siguieron al regreso de Mercedes fueron distintas en el rancho, no en las cosas externas, que siguieron igual. Los caballos, el ganado, las madrugadas frías, el trabajo que nunca terminaba, sino en algo más sutil, más interno. Como cuando la luz del invierno cambia y de pronto los colores del paisaje son los mismos pero parecen más nítidos, más reales, más propios. Jerónimo y Mercedes empezaron a caminar juntos por las tardes, después de la cena, cuando el cielo se encendía de naranjas y rosas sobre las montañas. Caminaban sin rumbo fijo, hablando de todo y de nada, de los caballos, de las estaciones, de los recuerdos de infancia que uno y otro iban soltando despacio, como quien abre cajones que llevaban mucho tiempo cerrados. Aprendieron que los dos habían crecido con abuelas sabias y madres fuertes, que los dos le tenían más miedo al abandono que a cualquier otra cosa, que los dos habían aprendido a sobrevivir solos antes de tiempo. Una tarde de noviembre, sentados en las piedras planas que miraban al valle, Jerónimo le habló de su padre, que había muerto cuando él tenía 12 años, y le había dejado el rancho como una promesa que cumplir y una carga que cargar al mismo tiempo. Le habló de los años solos, de aprender a dirigir hombres siendo casi un niño, de la soledad que se instala cuando uno no puede darse el lujo de mostrarse vulnerable ante nadie. Nunca le había contado eso a nadie, dijo, y lo dijo mirando el horizonte, como si fuera más fácil así. Mercedes no respondió de inmediato. Dejó que las palabras de él se asentaran en el aire antes de hablar. Yo sí que sé lo que es cargar con todo sola, dijo finalmente. Y también sé lo que se siente cuando alguien aparece y de repente ya no tienes que cargarlo solo. Hizo una pausa. Es lo más extraño y lo más alivianador del mundo. Las dos cosas juntas. Jerónimo la miró entonces de frente, con esa mirada directa y sin adornos, que era la manera que él tenía de decir las cosas importantes.
No quiero que te vayas a ningún lado, dijo. No como empleada, como... Buscó la palabra y no la encontró en español ni en apache, o quizás la encontró pero era demasiado grande para soltarla así, de golpe, a la primera. Mercedes lo ayudó. Como la persona que se queda, dijo ella en voz muy baja. Jerónimo asintió. Una sola vez. Pero fue la afirmación más completa que Mercedes había recibido en toda su vida. 3 semanas después, el padre Cipriano Estrada bendijo la unión de Jerónimo Aguirre y Mercedes Villanueva en la pequeña iglesia de Santa Catalina del Río. Estaban presentes Rosendo Fuentes y todos los peones del rancho. Estaba el hermano Esteban, que había viajado desde Nogales con el padre de Mercedes, ya repuesto y con los ojos brillantes de emoción. Estaba doña Remedios Palafox, que había llegado sin que nadie la invitara y que lloró sin vergüenza desde el primer momento. Y Rodrigo Castellanos no estaba, porque hacía un mes se había mudado a otra ciudad, derrotado finalmente por lo único que no había calculado, que algunas personas son más fuertes juntas de lo que él podría haber sido jamás solo. Un año después, el rancho Los Álamos amaneció ese domingo de agosto con un cielo tan azul y tan limpio que parecía recién pintado. Era el primer aniversario de la boda de Jerónimo y Mercedes, y también el día en que Mercedes descubrió que su corazón, que ya creía lleno, tenía todavía más espacio del que imaginaba. Estaba en la cocina, como siempre, pero ya no estaba sola. Su padre había venido a vivir al rancho 3 meses antes, cuando quedó claro que los años y el trabajo pesado le habían cobrado su precio y que necesitaba cuidados tranquilos. Ocupaba el cuarto con vista al Cerro del Norte y pasaba las tardes sentado en el portal, observando el rancho con unos ojos que ya no podían hacer mucho, pero que veían todo. Jerónimo había abierto la habitación cerrada, no de un día para el otro, sino despacio, como se abre lo que duele, con respeto y con amor. Había guardado las cosas de su madre en un cofre de cedro. Había pintado las paredes de un amarillo cálido que a su madre le hubiera gustado y había convertido ese cuarto en el lugar donde Mercedes y él tomaban el café de las mañanas cuando el clima lo permitía. Era una manera de honrar el pasado sin quedarse atrapado en él. Esa mañana de aniversario, Jerónimo entró a la cocina con algo detrás de la espalda. Mercedes lo miró con esa expresión suya de quien ya sabe que algo importante está por suceder, pero prefiere esperar a que suceda. Él puso sobre la mesa un pergamino enrollado con un listón rojo. Era el título de propiedad del rancho, pero con un nombre añadido. El nombre de Mercedes. A su lado, en letras claras y definitivas. «Este rancho también es tuyo», dijo Jerónimo. «Siempre lo fue, desde que lo empezaste a cuidar como si lo fuera. Solo faltaba que el papel lo dijera». Mercedes tomó el pergamino entre las manos. Lo leyó despacio, línea por línea, y cuando llegó a su propio nombre escrito junto al de él, sintió algo que no tenía un nombre preciso en ningún idioma, pero que se parecía mucho a la sensación de llegar a casa después de un viaje muy largo. Afuera, los álamos seguían temblando con el viento del desierto de Arizona, como siempre lo habían hecho y como seguirían haciéndolo. Los caballos en el corral, el ganado en los potreros, Rosendo Fuentes revisando cercas con paso calmado, el padre de Mercedes en su portal mirando el cerro. Y dentro de la cocina, una mujer que había llegado con hambre y con los zapatos rotos, y un hombre que tenía tierras pero no sabía que le faltaba lo más importante, tomados de la mano frente a un papel que decía lo que ambos ya sabían desde aquella noche en que un trozo de pan duro y 2 ojos que no juzgaban cambiaron todo para siempre. Algunos llegan con hambre y se van con todo, porque el amor verdadero no le pregunta a nadie de dónde viene. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.